Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. San Félix de Ñola, patrono de los animales perdidos. Las pocas noticias que tenemos proceden de San Paulino de Ñola en los poemas que le dedica, escritos entre 395 y 409. Además, Paulino le tuvo como santo protector. También escribieron de él San Beda el Venerable, San Agustín y San Gregorio de Tours, y el Papa San Dámaso le dedicó un poema. Félix nació en Ñola en el siglo III, hijo de un rico sirio que había ido a Italia por cuestiones de trabajo. Al morir, dejó sus posesiones a Félix y Hermías, sus dos hijos. Hermías abrazó la carrera de las armas, en tanto que Félix decidió buscar la felicidad que su nombre latino le prometía, en el servicio del Rey de Reyes, Jesucristo. Distribuyó su herencia entre los pobres, se ordenó sacerdote y fue ayudado por el obispo de Ñola San Máximo. Durante las persecuciones de cristianos del emperador Decio en el año 250, el gobernador le mandó azotar. Le cargó de cadenas y fue encarcelado en un calabozo con el suelo cubierto de trozos de vidrio de modo que él, mártir, no podía estar de pie ni acostarse sin hacerse daño. Fue liberado por un ángel, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y el santo pudo marchar. Félix encontró Máximo sin conocimiento, medio muerto de hambre y de frío. La angustia por sus fieles y las penalidades de la vida solitaria le habían hecho sufrir más que en el martirio. Incapaz de hacer volver en sí a su obispo, Félix acudió a la oración y al punto apareció un racimo de uvas al alcance de su mano. Félix exprimió unas cuantas en los labios de su maestro, el cual recobró el conocimiento. En cuanto reconoció a Félix, el buen obispo le rogó que le transportase a su iglesia. El santo le tomó en brazos y le llevó, antes del amanecer, a su casa en la ciudad, donde una devota mujer se encargó de cuidarle. Los soldados persiguieron a Félix para volverlo a encarcelar. Sus perseguidores le preguntaron dónde se encontraba Félix, a lo cual el santo dio una respuesta evasiva. Los enemigos cayeron pronto en la cuenta de su error y volvieron al sitio en el que le habían visto, pero ya para entonces Félix se escondió en una cueva o pozo y una araña tejió su telaraña sobre la entrada. Cuando llegaron los soldados y vieron la telaraña, ya no miraron adentro. Fue así como Félix se pudo escapar. Durante la persecución, los soldados confiscaron sus bienes y, para poder sobrevivir, trabajó en el campo repartiendo los frutos entre los pobres. Una noche, unos ladrones fueron a robarle en el huerto, pero al llegar, una fuerza les hizo pasar la noche trabajando en el campo. Cuando amaneció, Félix los vio y les agradeció el trabajo realizado. Los ladrones le confesaron avergonzados la auténtica intención que les había llevado, pero fueron perdonados y se marcharon. Félix descubrió un pozo medio seco, entre dos casas en ruinas, y se ocultó en él durante 6 meses. Una devota cristiana se encargó de traerle alimentos. Cuando la paz se restableció en la iglesia, Félix salió de su escondite y fue recibido con gran gozo en la ciudad. Cuando murió el obispo, la comunidad cristiana decidió que Félix fuera el obispo de Ñola, pero rehusó tal dignidad y prefirió continuar como presbítero su misión evangelizadora. Pasó el resto de su vida viviendo en la pobreza absoluta. Si tenía 2 túnicas, los pobres podían estar seguros de que pronto les daría la mejor. Y más de una vez cambió sus vestiduras por los andrajos de un mendigo. Félix murió siendo ya muy anciano, el 14 de enero. Aunque no murió de manera violenta, es reconocido como mártir por los numerosos sufrimientos que pasó durante su vida. Su cuerpo fue oculto en la Basílica de Cimitile y su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación. Su tumba fue llamada Ara Veritatis, porque se decía que podía indicar si el testimonio que se daba era verdadero. En Roma le fue consagrada una basílica. Los campesinos de Ñola invocan San Félix como protector del ganado. San Félix de Ñola, también conocido como Félix el Mártir, o Félix de Impincis, fue el hijo mayor de un soldado sirio que se había retirado a Ñola, Italia. Tras la muerte de su padre, Félix vendió la mayor parte de sus propiedades. Donó las ganancias a los pobres y siguió el llamado al sacerdocio que Dios había puesto en su corazón. Con el tiempo se convirtió en obispo de Ñola, pero declinó, favoreciendo a Quinto, un sacerdote mayor, que tenía 7 días más de experiencia que Félix. Se dedicó a cultivar las tierras que le quedaban, y dio la mayor parte de las ganancias a personas aún más pobres que él. Aunque San Félix de Ñola murió por causas naturales, normalmente se le cataloga como mártir debido a las torturas, el encarcelamiento y las privaciones que sufrió en las persecuciones en el nombre de Jesús.
Martirologio romano, en la ciudad de Ñola, en Campania, Italia actualmente, San Félix, sacerdote, que, según lo informado por San Paulino, durante la persecución furiosa, sufrió torturas insoportables en la cárcel. Una vez que se restablecía la paz, regresó con los suyos, retirándose en la pobreza hasta la ancianidad, confesor invicto de la fe. San Félix era hijo de Hermias, un sirio que había sido un soldado romano. Él nació en la finca de su padre, en Ñola, cerca de Nápoles, Italia. A la muerte de su padre, Félix distribuyó su herencia a los pobres. Fue ordenado por el obispo San Máximo de Ñola, y se convirtió en su asistente. Las características más importantes que conocemos de San Félix es a través de San Paulino, poeta y obispo de Ñola, quien escribió su biografía a fines del siglo IV y lo tuvo como santo protector. También escribieron sobre él algunos grandes de la Iglesia como San Beda el Venerable, el otro doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona y Gregorio Turonense. El Papa San Dámaso también le dedicó un poema. Para destruir la Iglesia, el emperador Decio ordenó, en el 250, una persecución mortal contra los cristianos, principalmente contra los obispos, presbíteros y diáconos. Gobernaba entonces la Grey de Ñola el obispo Máximo, cargado de años, quien se refugió en las montañas de los Apeninos. Félix, que era presbítero, se quedó en la ciudad para vigilar y proteger a los fieles. Persecución, sufrimiento y aparición angelical. Cuando el obispo San Máximo huyó al desierto en el comienzo de la persecución de Decio, San Félix de Ñola, quien en ningún momento escondió su condición cristiana, fue capturado en su lugar y encarcelado. Allí recibió innumerables torturas y sufrimientos, permaneciendo durante meses como prisionero. La tradición cuenta que San Félix de Ñola fue liberado de la cárcel supuestamente por un ángel del Señor, quien al momento de liberarlo, lo hace ir en la búsqueda del obispo Máximo, quien se encontraba sufriendo en el exilio, en las montañas, pasando frío, hambre y mucho dolor. Trajo de vuelta a Ñola. San Félix de Ñola dio un gran testimonio de amor, caridad y consuelo a su obispo. Socorrió a Máximo, aún arriesgando su propia vida. Y desde ese momento compartió con él la experiencia amarga de la persecución cruel y violenta contra los cristianos. Después de haberse librado de la persecución de Decio, quien murió en el 251, San Félix de Ñola seguía siendo un hombre perseguido, pero se mantuvo bien escondido hasta que la persecución terminó. Pero nuevamente volvió la amenaza a toda la comunidad cristiana cuando el emperador Valeriano dictó una nueva persecución entre los años 256 y 257. Cuando el obispo Máximo murió, el pueblo quiso elegir a San Félix de Ñola como su nuevo obispo, pero él declinó este gran honor y, en cambio, propuso a Quinto, un sacerdote mayor. Félix quería seguir siendo el mismo sacerdote misionero de su comunidad. Muerte. San Félix de Ñola pasó el resto de su vida en un pequeño pedazo de tierra y en la cual compartió todo lo que tenía con los pobres, y murió allí el 14 de enero. Su tumba pronto se hizo famosa por los milagros que se reportaron en lugar y se convirtió en centro de peregrinaje. Y cuando San Paulino se convirtió en obispo de Ñola, casi un siglo más tarde, 410, tuvo la necesidad de escribir sobre su predecesor. Así entonces, San Félix de Ñola es considerado como un mártir, a pesar de que no fue condenado a muerte. Es considerado como un mártir porque él soportó muchas torturas y sufrimientos por amor a Jesús. San Félix de Ñola es considerado como santo patrono de los animales domésticos perdidos, abogado espiritual de los campesinos y ganaderos. Contra las enfermedades y problemas de los ojos y la vista, contra el falso testimonio, la mentira y el perjurio, San Paulino de Ñola una vez escuchó a un campesino rezando ante la tumba de San Félix de Ñola. Él estaba orando porque sus bueyes habían sido robados y quería que San Félix intercediera por él para traerlos de vuelta. Él pronunció estas palabras: San Félix de Ñola, te ruego que traigas de vuelta a esos mismos animales. Yo no aceptaré a otros. Cuando el campesino regresó a casa, se encontró con la sorpresa de que todos sus bueyes estaban en el mismo sitio donde él los había dejado. Desde entonces, San Félix de Ñola es venerado como el santo patrono que encuentra y trae de vuelta a los animales perdidos. Nacido en Ñola en el siglo III, hijo de un rico padre sirio, se hace sacerdote. Sufre torturas durante las persecuciones del Imperio Romano, dando un valeroso testimonio de fidelidad a Cristo. Liberado, rechaza la elección como obispo. Vive pobre, ganándose de comer trabajando. En la más vasta y fértil llanura de la Campania occidental, no lejos de la populosa Nápoles y de la señorial Caserta, se levanta la antiquísima pequeña ciudad de Ñola, patria de San Félix,
Su padre, Hermias, militar, que se estableció en ella la primera mitad del siglo III, procedía de Siria. Otro hijo del mismo nombre del padre le siguió en su dedicación a las armas. Félix escogió mejor ser soldado del reino de Cristo. Nos han llegado pocas noticias de su carrera eclesiástica cuando joven. Seguiría normalmente por los grados de las distintas órdenes, desde lector hasta presbítero. Como presbítero fue el brazo derecho de su obispo máximo. Al parecer ya anciano y demasiado débil para poder actuar con eficacia en tiempos difíciles que requerían en él clero templo de héroes, como el de nuestro esforzado Félix, que podía entregarse en cuerpo y alma al apostolado, a cultivar la viña del Señor ya que, sin apego a la riqueza, poseía amplio patrimonio que le exoneraba del cuidado de las cosas terrenas y podía dedicar buena parte de él a las necesidades de la comunidad cristiana. Así se ganó muy pronto la simpatía y la devoción de todo el pueblo fiel, que lo siguió y respetó como a padre. El templo de héroe de nuestro Félix se manifestó esplendorosamente en los años terribles de las persecuciones, desencadenadas por Decio y Valeriano. Félix, aunque tenido con razón como mártir, no llegó a sufrir la pena capital ni el proceso judicial reglamentario que nos hubiera podido proporcionar las más preciadas noticias, como las que nos ofrecen las actas del proceso seguido en la misma época a San Cipriano, el santo obispo de Cartago. Tenemos muchas, recogidas amorosamente y con toda diligencia, pero a distancia de más de un siglo, por Paulino, el santo obispo poeta. Es sabido que la fama de taumaturgo de Félix en el siglo IV atrajo a Paulino, insigne patricio y senador aquitano, a retirarse, al dejar las vanidades humanas, en la recoleta ciudad de Ñola, habiendo ya antes sido ordenado de presbítero en nuestra Barcelona. Erudito escritor e inspirado poeta, se creyó obligado a dedicar cada año en la festividad de San Félix un poema panegírico en verso a su santo protector. Como habían pasado unos 150 años desde la muerte del santo presbítero nolano, Paulino indagaría piadosamente sobre todos los datos históricos conservados por la tradición, embellecidos con la aureola de la ferviente devoción popular y aún coloreados por el pincel de su estro poético. Paulino no puede señalar nunca con precisión los años en que actuó Félix, pero casi con certeza puede deducirse de los poemas que sería durante dos persecuciones, las de Decio y Valeriano. Después de unos años de relativa paz religiosa en el imperio, Decio, inteligente príncipe y sagaz político, desencadenó una de las persecuciones más aciagas para la Iglesia. Para destruirla, creyó que lo mejor era desorganizar sus resortes de mando. Ordenó arrestar y procesar principalmente a los jefes de las comunidades, a los obispos, presbíteros y diáconos. No pocos obispos huyeron de los centros urbanos, los más peligrosos, buscando asilo en lugares solitarios aunque sin perder el contacto y la dirección de su grey. Así San Cipriano, en Cartago. En Ñola el obispo máximo, viéndose en peligro, se dirigió al monte, escondiéndose en algunas de las anfractuosidades de los no lejanos Apeninos, quizá en las laderas del Monte Vergine, cuya cumbre llega a los 1500 metros y dista pocas leguas de la ciudad nolana. El gobierno de la comunidad cristiana lo confió al intrépido Félix, que no quiso salir de su urbe para proteger mejor la perseverancia en la fe de sus encomendados. El astuto perseguidor había, en efecto, ordenado que todos los ciudadanos sospechosos de cristianismo debían hacer acto de sacrificio a los dioses del imperio ante un magistrado civil que les libraría un certificado de ello, un libelo como se le llamó después. En una ciudad tan pequeña como Ñola no podía durar mucho tiempo la seguridad personal de Félix, que no temía actuar como fuera para cumplir su difícil misión pastoral, con el alma en lo alto, según cuenta Paulino, atento a Cristo y no al mundo, llevando a Dios en su corazón y llenos sus pechos de Cristo. No disimula que es presbítero y jefe de la comunidad y por esto es arrestado. Él se entrega contento en manos de los crueles esbirros. Es llevado a la cárcel, en donde es atado con cadenas de pies y manos y sin que pueda descansar su cuerpo por tener por lecho un montón de tiestos triturados, pero descansa su ánimo en Cristo, que le da fuerza y le multiplica en las penas las palmas del triunfo. Decio procuraba hacer apóstatas, no mártires, y por esto se prodigaban los tormentos agotadores hasta el desfallecimiento de la voluntad. De ahí que Félix debió pasar largas horas, días y meses en prisión. Entretanto el obispo máximo, solo en el monte, no padece menor martirio por el frío y el hambre, por la tristeza y el dolor. Lo sabe Félix y arde en deseos de ir a socorrerle. Como a Pedro, un ángel se le presenta una noche, se deshacen las cadenas y puede salir acompañado del mensajero celestial pasando entre los guardias dormidos. Y en pleno campo, se dirige veloz al bosque en busca de su viejo venerable obispo.
al que encuentra casi exánime y ya sin conocimiento. Nada tiene él con qué reanimarle cuando ve entre el espeso matorral un grueso racimo de uvas enviado del cielo. Con el reconfortante jugo del sabroso fruto vuelve a la vida el desvalido anciano, quien, al recobrar el sentido, abrazando a Félix, se le queja de la tardanza en ir a socorrerlo y le pide no le abandone más si no quiere que muera. Se lo promete el fiel presbítero y cargándoselo en hombros, bajan al valle en busca de un refugio. Lo encuentran en casa de una anciana, a la puerta de cuya casa llaman a hora bien intempestiva. Recibe, le dice Félix, este sagrado depósito que te entregan mis manos, testigos solo las estrellas. Lo acepta ella gozosa. Máximo bendice conmovido a Félix, que se va a la ciudad para consolar a sus cristianos de Ñola. Allí, viendo que siguen amenazadoras las circunstancias, se convence de la necesidad de refugiarse también en casa de la piadosa anciana. Lo hace por algún tiempo, hasta que se amengua la virulencia de la persecución y puede volver a tomar la cura pastoral de la comunidad, que lo recibe como un confesor de la fe digno ya de una veneración que continuará por los siglos de los siglos, durante su vida y después de muerto. Con el advenimiento de Valeriano en 253 cesa del todo la persecución. Pero duró pocos años la benevolencia de este emperador hacia la Iglesia. En 256-57 publica un edicto contra ella que emulaba el del impío Decio. Causa motriz principal del cambio fue la codicia. Quiso apoderarse de las riquezas de la Iglesia que sus consejeros exageraron intencionadamente. A Félix le fue confiscado todo su patrimonio al mismo tiempo que se le buscaba para procesarle. Los esbirros enviados de fuera para capturarle, como no lo conocían y no lo encontraron en su casa, toparon con él y le preguntaron por Félix, el jefe de la comunidad cristiana. Disimulando no saber de qué se trataba, lo dejan en paz, pero pronto alguien les dio tales señas del verdadero Félix, que se dieron cuenta de que era el que poco antes había sido interrogado. Vuélvense furiosos a la ciudad exultando por la que ya creían segura presa, no sin que Félix lo advirtiera cuando ya estaban muy cerca, pudiéndose meter por la ancha grieta del paredón de un derruido edificio, grieta que por milagro instantáneamente quedó tapada por un tupido velo de telarañas, lo que despistó a los perseguidores. Pasado el peligro, se alejó Félix de la ciudad y huyó a otra región. Asilo seguro le ofreció una cisterna seca, una anciana que vivía por allí cerca le procuraba la comida. La providencia velaba por el siervo fiel. Así pasó escondido algunos meses hasta que, desaparecido Valeriano, con el reinado de Galieno, se abrió un largo periodo de paz para la Iglesia. Félix puede volver a su ciudad, que lo recibe con inmenso júbilo. Había entretanto muerto el obispo Máximo y la comunidad cristiana quería forzar a Félix a ocupar la sede episcopal. La rehúsa él decididamente alegando que este honor ha de concederse a otro presbítero, Quinto, que había sido promovido antes que él al presbiterado. Es inútil toda insistencia. Quinto, como obispo regirá la Grey, Félix será su voz aleccionadora ante los fieles, su predicador con la palabra y el ejemplo. Sobre todo con el ejemplo de desprecio de las riquezas y vanidades del mundo. Le habían sido confiscados todos sus bienes durante la persecución y podía reivindicarlos como hicieron otros. No todas las cosas lícitas son provechosas, observa su biógrafo. Félix prefiere lo útil a lo lícito y a los que le importunan para que reclame sus bienes, replica. Dios no quiera que haya de volver a tener unos bienes que perdí por amor a Jesucristo. Como presbítero, pues, y pobre, pudo Félix continuar su misión evangelizadora entre la veneración cada día más profunda de los fieles de Ñola. Veneración que se convirtió en ferviente devoción a su memoria, a su sepulcro, cuando Dios le llamó al cielo. Y esta devoción, con las manifestaciones del culto, traspasó bien pronto los límites de la ciudad y de la región y con la paz constantiniana, los de Italia, llegando a ser el santuario de Ñola a fines del siglo IV uno de los más celebrados de todo el occidente. En la misma Roma le fue consagrada una basílica, y el Papa San Dámaso le dedicó un epigrama para implorar su protección en momentos de graves apuros. San Paulino, el cantor de las glorias de Félix, hizo construir, contigua al humilde santuario que protegía el sepulcro, una espléndida basílica decorada con bellísimos mosaicos y aún otras tres rodearon pronto el primitivo santuario, visible desde todas ellas, de tal manera que vino a convertirse en un templete circundado de un bosque de columnas a la manera del altar mayor de la Catedral de Córdoba, perdido entre las columnatas de la antigua mezquita. Millares de peregrinos acudían a Ñola cada año por la festividad de San Félix, el 15 de enero,
A pesar del tiempo poco propicio para viajar, principalmente peregrinos venidos de Roma, la ciudad santa, los campesinos invocaban al santo presbítero como especial protector de sus ganados. Los sospechosos de falsos testimonios eran llevados, aún desde lejanos países, ante el sepulcro, en donde se manifestaba su inocencia o su perjurio. San Agustín quiso remitir a Ñola a un acusador de graves crímenes contra uno de sus clérigos. Gregorio de Tours explica otras maravillas obradas junto a la tumba venerada. Oracao a San Félix de Ñola, o patrono de los animales perdidos. Oh, San Félix de Ñola, fiel servidor de Dios y protector de los desamparados, te imploramos humildemente tu intercesión en favor de los animales perdidos. Tú, que con tu compasión y amor cuidaste de las criaturas de Dios, te pedimos que guíes a aquellos animales que están extraviados y solos. San Félix, modelo de caridad y compasión, te rogamos que extiendas tu mano protectora sobre estos seres indefensos. Intercede ante el Señor para que, mediante tu intercesión, encuentren el camino de regreso a sus hogares o sean acogidos por corazones generosos que les brinden amor y cuidado. Que tu amor y devoción por los animales perdidos inspiren a todos nosotros a ser instrumentos de la bondad divina hacia las criaturas que comparten este mundo con nosotros. Amén.